Me acompaña el doctor Jorge Rodríguez, médico familiar de la Dirección Nacional de la Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. Está con nosotros esta mañana porque vamos a hablar sobre la diabetes. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Y siempre hemos hablado de la diabetes, pero nunca está de más seguir esas recomendaciones, seguir dando esa manera de prevenir esta enfermedad. Bienvenido, buenos días. Sí, bueno, uno siempre se enfoca en lo que es la parte de las enfermedades en sí y a veces uno se pone a pensar y que, ok, ¿cómo yo puedo hacer para que no me dé o cómo yo puedo hacer si ya tengo el problema para que no me den las complicaciones específicamente? Y ahí es donde viene el punto de antemano de nuevamente la parte del autocuidado de la salud, que le voy a hablar al final para que eso quede en la mente de cada persona. Pero definitivamente la diabetes es un problema muy grande. Existen 5 tipos de diabetes, la más común es la 2. Generalmente tiene que ver con personas que en algún momento determinado, no es solamente el hecho de que coman azúcar, porque también tiene que ver con el mal manejo del estrés o que yo no duerma bien o que no haga actividad física, entre otras cosas. Y eso hace que poco a poco ese azúcar se vaya transformando en triglicéridos y los triglicéridos son unas benditas grasas que se acumulan en la barriga. Y entonces uno dice, ay, pero estoy aumentando el reposamano y ahora ¿cómo puedo hacer? No sé qué. Y es casualmente el hecho de que yo tengo que comenzar a prevenir ciertas cosas. Cosas como a veces uno se pone a pensar y es que, bueno, ir al médico, ¿para qué? Pero yo no voy al médico solamente cuando estoy enfermo. Debo de hacerlo cuando yo también estoy sano para continuar manteniéndome sano. Y ahí la diferencia, ¿no? Uno se debe colocar las vacunas, hacer los diferentes estudios de tamizaje para prevenir enfermedades o identificar tempranamente, entre otras cosas en sí. De lo contrario, la diabetes sigue avanzando y poco a poco me puede ir afectando los ojos. De repente los ojos se me hinchan y uno dice, ay, no dormiste bien, y en realidad es que se me está acumulando líquido, o las medias de los pies se me marcan, o en algún momento determinado ya yo comienzo a respirar como perrito porque no tengo la condición física y ese líquido se va acumulando en lo que es la parte del pulmón, o la presión se me va aumentando, tengo dolor de cabeza, me comienza a doler el cuello, o comienzo a orinar espuma, que eso no es algo normal. En realidad lo que es orinar espuma significa que la persona está botando proteínas y eso no debe aparecer en la orina. O a la larga, bueno, lo que todo el mundo ya conoce, que comienza a perder la sensibilidad en los pies y entonces vienen problemas de infecciones y posteriormente amputaciones. O sea que en realidad esas complicaciones, que es lo que todo el mundo al final teme o piensa la diabetes, es la antesala de un mal manejo o de una mala prevención, y por eso estamos aquí casualmente. Bien, ¿cómo debemos prevenirla, doctor? Siempre hablamos de comer sano, usted habla de comer colores, ¿no? Exacto. Siempre nos lo ha dicho, pero ¿cómo hacerlo con el día a día que tiene cada uno de los panameños? Bueno, si yo tuviese que decidir una sola cosa para poder tener un impacto directo en mis decisiones diarias, eso sería, una decisión sería, por ejemplo, tratar de evitar dentro de lo posible lo que son las calorías líquidas. ¿Qué son calorías líquidas? Bueno, las bebidas azucaradas como las sodas, los té fríos, los jugos procesados, o lo que son las bebidas alcohólicas específicamente, porque todo eso a la larga no solamente me va a dar calorías que se va a acumular como grasa, sino que también me va a elevar el azúcar y por ende entonces voy a tener problemas desde el punto de vista del metabolismo, porque cuando se eleva el azúcar, la insulina obviamente se va a elevar para poder tratar de disminuir el azúcar. Pero la forma de disminuir el azúcar es, primero, meto el azúcar en los músculos como una fuente de energía. Segundo, que esa es mi caja menuda. Segundo, no, ya se me gastó la plata, bueno, voy a meterlo en lo que es la parte del banco. Esa es mi cuenta de ahorro, que sería el hígado, para después, más adelante, por si acaso no como. Y tercero, lo que tengo en excedente lo acumulo en la grasa, que sería mi fideicomiso. Y ustedes saben que los fideicomisos, eso es como si no existiera, es un lío sacarlos, es por tiempo. Entonces así mismo es la grasa de la barriga como tal. Por lo tanto, un hábito atómico sería, ¿sabes qué? Después de comer, si yo logro evitar lo que son las bebidas azucaradas, después de comer me voy a dar una vueltita
de unos 5 minutos, unos 10 minutos, y ese azúcar que supuestamente se elevó al momento de haber ingerido la comida debe de ir disminuyendo. El problema es que uno después de comer se queda sentado, se queda acostado, se acuesta, y entonces eso se va acumulando y viene el otro problema, ¿no? Casualmente. O sea, esa es una simple decisión, o sea, pararme o evitarme lo que son las bebidas azucaradas. Doctor, usted mencionaba el té frío. Mucha gente en restaurantes dice, no me dé soda, déme té frío. Y el té frío tiene más azúcar que la gaseosa. Sí, por ejemplo, una soda tiene 12 cucharaditas, pero el té frío tiene 17. Entonces, si uno se pone a ver en cuanto a lo que es la cantidad de cucharadas de azúcar, a larga, digo, como mencionaba, no es que el azúcar sea mala o sea un demonio, pero el problema está que se va acumulando y a la larga entonces va dando el problema de lo que es la grasa en sí. Por lo tanto, sí, a veces uno piensa que eso es algo saludable, pero en realidad no lo es. Algo que sí sería saludable, en vez de un té frío, procesado, yo me tomo un té pelado sin azúcar y ya. O sea, eso es mucho más natural. O de repente en vez de la soda, me tomo un vaso de agua. O de repente en vez de un jugo procesado, que es un Tetra Pak, me tomo un jugo natural específicamente. ¿El estrés puede ocasionar también una diabetes, doctor? Totalmente. Lastimosamente, la hormona cortisol, que es la hormona que produce el estrés, a la larga hace que el azúcar se eleve. ¿Y por qué se eleva? Porque el cuerpo está en modo de alerta para tratar de o salir huyendo o pelear. Entonces, como el azúcar es una fuente de energía, específicamente, va a estar elevada. Eso significa de que si cualquier cosa que me produzca estrés, por ejemplo, si yo no desayuné y me saltó el desayuno, ya el cortisol se eleva y definitivamente me voy a engordar. Esa es una parte. O, por ejemplo, si yo no duermo bien, ya el cortisol nuevamente se va a elevar y entonces ahí va a venir problemas en cuanto a lo que es la parte del azúcar. O sea que definitivamente el estrés es algo importante. Si estoy en un tráfico y no puedo hacer más nada y quiero irme por lo que es el hombro, o sea, lo mejor es respirar profundo, salir más temprano, evidentemente, o comenzar a escuchar música o escuchar un podcast para tratar de aprovechar el tiempo. Sin embargo, hay diabetes hereditaria. Sí. ¿Esa nada más se controla, doctor? Sí, la hereditaria es algo muy común, dirían, bueno, en realidad todas las diabetes tienen un grado de herencia en sí, pero el simple hecho de que yo tenga la diabetes como el gen, no significa que al final ese gen se vaya a activar. Pero sí hay diabetes que son pocos comunes, los que le dan a los niños y a los adolescentes. Son personas que de repente siempre andan por ahí súper delgadas, se la pasan sudando mucho, o inclusive andan muy activos, eso es por el exceso de azúcar. Ese tipo de personas que tienen ese tipo de diabetes tipo 1, lastimosamente van a depender de la insulina porque el páncreas no está secretando la insulina, entonces tiene que administrarse la insulina de una u otra manera y empieza desde lo que es la parte de la infancia. Pero bueno, para eso están los controles de salud. O sea, si la persona va a su control de salud con el pediatra o con el médico general o el médico de familia, casualmente ahí se detectan ese tipo de problemas y trata uno de evitar más adelante las complicaciones. Doctor, también hay personas que a veces tienen la presión alta, pero tienen el nivel de azúcar correcto. ¿Qué puede estar ocasionando aquí? ¿El colesterol? El asunto es que la diabetes en sí, a pesar de que esté el nivel de azúcar normal como tal, cada vez que se eleva la insulina, esto va a hacer que, porque la insulina es como para tratar de aumentar la energía de una u otra manera. Entonces, tratar de reservarla es la cosa. Entonces, como trata de reservarla, uno empieza a engordar, hay problemas metabólicos y entonces la presión arterial se eleva específicamente. Por eso es que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular por sí solito, porque en realidad tiene un impacto directo sobre la parte cardiovascular en sí. Pero aquellas personas que sufren de la presión y no sufren del azúcar, el problema de la presión en cuanto a circulación puede desencadenar también problemas de la diabetes, porque la circulación está en todas partes del cuerpo y definitivamente el páncreas también es irrigado. Entonces, si se irriga de una forma inadecuada, no va a librarse lo que es la hormona y posteriormente va a venir problemas en cuanto a lo que es la parte de la diabetes. Bien, si una persona se anda durmiendo por allí, cansado siempre o como agotado,
puede estar presentando un problema de esto? Sí, uno dirá, que bueno, fatiga crónica, el cansancio, me acosté tarde, o sea, son cosas que uno piensa, ¿no? Pero el estrés no es solamente la parte física, sino también emocional, social, e inclusive hasta la parte espiritual en sí. La persona, y algo muy evidente, si yo comí y después de haberme comido un plato de, qué sé yo, un plato de un obrero de la construcción porque tenía hambre, y al comerme todo ese plato, yo a la larga comienzo a tener una sensación de pesadez, de cansancio, de agotamiento, y al final me estoy durmiendo. Eso significa que comí demasiado azúcar y por ende la insulina se disparó, y al haberse disparado, entonces el azúcar baja más del usual y viene esta sensación de lo que acabamos de mencionar, es decir, hubo un bajón de azúcar y eso significa que yo comí en excedente la cantidad de azúcar. Pero una forma de hacerlo adecuadamente es, bueno, ¿sabes qué? Después de haber hecho eso, entonces me paro y comienzo a caminar, ¿no? Eso trata de evitar eso. O el famoso recalentado. El recalentado también funciona. Cuando uno mete el arroz, mete la pasta, mete lo que es el pan en la refrigeradora, el almidón se pone más duro. Ajá. Y entonces cuesta más la digestión en sí y por ende no se va a elevar tanto lo que son los niveles de azúcar. Así que hay formas y hay estrategias de poder también manejar esos niveles de azúcar. Sí, porque el recalentado es lo más sabroso, se dice, doctor. Sí, definitivamente, ¿no? Bien, sus recomendaciones finales entonces para evitar llegar a la diabetes. Bueno, definitivamente lo que es la parte del autocuidado en este sentido. O sea, el autocuidado es desayunar siempre como rey con colores, esto significa frutas, verduras, vegetales como tal. Luego de eso entonces me paro, doy una vuelta de unos 5 a unos 10 minutos y cuando estoy frente a una escalera, y si sobre todo es eléctrica, no esperar ser ascendidos como la Virgen María, sino subir las escaleras para tratar de hacer lo que es la actividad física. Siempre dormir de noche porque en la noche casualmente nosotros vamos mejorando lo que es nuestro cuerpo y lo otro, manejar las emociones. Hay cosas que podemos cambiar, hay otras que no, tenemos que aceptarlas y por ende tenemos que llevarnos bien con el resto de las personas. Y por último, buscar un propósito de vida, entre otros aspectos, incluyendo lo que es la parte de acudir al médico, al odontólogo en nuestros controles de salud y evitar las conductas de riesgo como el alcohol y el tabaco. Bien, usted siempre dice desayunar como rey, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Me lo aprendí, doctor. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.